Pues muy bien, bienvenidos a este culto online una vez más, donde vamos a seguir con nuestro tema, el reino de Dios. Llevamos ya muchas semanas, la verdad, muchas semanas sin hacer un culto por varios problemas de salud y también por cansancio. Tenemos los cultos por la mañana en inglés también. Y queremos seguir con el tema este del reino de Dios, que llevamos también varias semanas hablando de ello. Y cada vez que hablamos de esto, yo me quedo sorprendido de lo poco que yo sabía sobre qué es el reino de Dios. Así que os animo a que sigáis esas series, están todas en nuestra página web, las anteriores las podéis buscar allí y allí aprenderéis lo que yo he aprendido y lo que otros han aprendido sobre qué es en realidad el reino de Dios. Y te sorprendería saber que es mucho más de lo que tú y yo nos creíamos que era. En primer lugar, el reino de Dios no es una cosa por la cual tienes que morir para disfrutar. El reino de Dios es algo que Dios nos da para disfrutar ahora. El reino de Dios es algo que es nuestro derecho como hijos e hijas de Dios. No tienes por qué morir para entender el poder y la autoridad que Dios te ha dado como hijo de Dios. Somos reyes sobre la tierra. Cuando andamos en santidad, cuando andamos conforme a la palabra de Dios, andamos con la autoridad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos, lo primero, sobre el reino de Dios. Hemos estado viendo en el libro de Marcos, capítulo 4, vamos allí directamente para leer la parábola, una de las muchas parábolas que Jesús mismo usó para predicar sobre el reino de Dios. Tened en cuenta que Jesús no predicaba religión, Jesús no predicaba leyes, Jesús no predicaba unas reglas o cómo comportarnos, sí, también, pero Él quería que entendiéramos qué era el reino de Dios. Él quería traer el reino de Dios a través de Él hacia la tierra y que a través de nuestro comportamiento expandiéramos ese reino por toda la tierra. En otras palabras, Dios quería usarnos y nos quiere usar ahora todavía para colonizar la tierra, transformar la tierra en el plan original que Dios tenía para la humanidad. Y eso se hace a través de las leyes de Dios y a través de la santidad. Vamos a leer la parábola esta que habla del reino de Dios para que entendamos lo que Cristo nos quiere enseñar. Mateo capítulo 4, versículo 26 al 29. Es la parábola de la semilla que crece. Dice lo siguiente. Decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero hoja, luego espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Muy bien. Entonces, vemos aquí que hay cuatro partes. Hay cuatro partes de esta parábola. Para que lo entendamos, en primer lugar hay un hombre, una persona que echa la semilla sobre la tierra. Después, la segunda parte es que esa semilla crece milagrosamente. Después, que crece en varias etapas. Y cuarto, una vez que hay fruto, inmediatamente es recogido el fruto. Y la última vez que hicimos el culto, vimos que en la primera etapa hace faltan tres cosas para que esta parábola se entienda. Hacen falta tres cosas en el reino de Dios. Hace falta primero un predicador, hace falta un mensaje
y hace falta un alma. ¿Ok? Eso representa a un hombre que echa la semilla, un mensaje que es la semilla, la palabra de Dios, y un corazón que recibe ese mensaje. Y los tres tienen que estar bien sanos, digamos, o bien correctos según la palabra de Dios. Si el predicador no está bien, si el predicador no es un predicador que teme a Dios, no es una persona que ama a Dios y ama a las almas, entonces el reino de Dios no se puede establecer. Si el mensaje es un mensaje erróneo, si el mensaje es un mensaje corrupto, un mensaje diluido para no ofender a las personas, o un mensaje que tú quieres que la gente te adore a ti en vez de a Jesucristo, entonces tampoco vas a establecer el reino de Dios. Y claro, si el alma es un alma que no quiere recibir, un alma dura, un corazón duro de piedra o una tierra dura que no quiere recibir esa palabra, pues tampoco vas a poder forzarlo y tampoco vas a poder establecer el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios es algo que Dios quiere establecer sobre la tierra. Por eso nos explica en más de 12 o 15 parábolas, nos explica Jesucristo sobre qué es el reino de Dios, qué esperar de él y cómo podemos traerlo a nuestras vidas y cómo podemos disfrutar de él y cómo podemos colonizar la tierra con este reino divino. Porque al final Dios lo que quiere, como dije al principio, es traer a la humanidad de vuelta al plan original que Dios tenía para la humanidad. Nosotros nos separamos de Dios con nuestra rebeldía y por eso están las cosas como están. No es culpa de Dios. Por la segunda parte de esta parábola, dice que básicamente la semilla crece milagrosamente. Quiere decir que no es una cosa que el hombre hace. Lo único que el hombre hace es, él planta la semilla. Él envía la palabra, como estoy haciendo yo ahora. Yo ahora mismo estoy predicando la palabra a vosotros, enviando la palabra de Dios de la mejor manera que sé, de lo que yo entiendo. Y milagrosamente, estas palabras están cortando tu alma. Estas palabras están abriendo tu entendimiento. Estas palabras milagrosamente te están transformando por dentro. Te están haciendo pensar en la eternidad. Te están haciendo saber que Dios es todopoderoso, creer de verdad en las promesas de la Biblia. No es algo que el hombre puede hacer. Yo no te puedo convencer sobre quién es Dios, sobre quién es Jesucristo, sobre cómo llegar al cielo con mis palabras sabias. Yo puedo engañarte, sí, pero yo solo te puedo transformar con el poder del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. No soy un gurú que te va a dar filosofía bonita y palabras bonitas para que te sientas bien contigo mismo. Yo estoy aquí para advertirte en primer lugar de que Dios es real, de que hay un infierno, hay un cielo y que tu muerte está garantizada y que tienes que tomar una decisión. Yo estoy aquí para eso. Y el milagro es que tú cuando recibas esta palabra, ¿vale? Que seas transformado, que se te caiga la venda de los ojos. Por eso no es una obra de hombre, no es una obra que hacemos como esos libros que te compras para mejorar tus negocios, mejorar tu actitud. Hay tantos libros hoy en día de cómo hacerte millonario, de cómo mejorar todas las cosas en tu vida. Hay tantos libros allí afuera para esto. Esto no es así. Esto es el libro de la vida, donde tú permites que Jesucristo entre en tu vida,
en tu alma, se haga Señor y dueño de tu corazón y tu pasado, tu presente y tu futuro. Y entonces eres milagrosamente transformado. Igual que en esta parábola, el hombre la sembró y él se dormía. Pero día y noche esa semilla crecía milagrosamente sin que él entienda cómo. Y la palabra de Dios, digamos, el reino de Dios no es meramente un lugar para beneficios, no es un sitio para hacerte rico, no es un sitio para estar cómodo. Sí, todo eso es parte del plan de Dios para ti, pero no es la razón por la cual vienes a Cristo. Todo eso puede ser tuyo una vez que eres hijo de Dios, pero la primera razón por la cual tú vienes a Cristo es para arrepentirte de tus pecados, darte cuenta que sin Él no hay vida y darte cuenta que hasta ahora lo has hecho bastante mal. Hasta que no admitas eso, ninguno de los beneficios de ser un hijo de Dios van a ser parte de ti. Esto te lo garantizo. Es un lugar que tienes que llegar donde tú mueres a ti mismo. Donde tú mueres de una manera que ya no te importa nada de lo que tú quieres en la vida, solo te importa lo que Dios quiere hacer a través de ti. Y eso es un milagro. Cuando de repente tú puedes amar lo que Dios ama y puedes odiar lo que Dios odia, entonces eres transformado. Eres transformado a lo que Dios quería en un principio que ocurriera con la humanidad, que es que le adoraran a Él. El Espíritu Santo, en primer lugar, es el que nos transforma, es el que da testimonio de que ahora somos hijos de Dios. Por eso te digo que esto no es un libro que te lees y al leerlo automáticamente, pues ya está. No es religión. No es haciendo cosas que tú te conviertes en hijo de Dios. No es haciendo cosas religiosas y tradiciones que tú vas a poder experimentar lo que es el reino de Dios. Para poder experimentar el reino de Dios, tienes que ser transformado y el Espíritu Santo tiene que ser testigo ocular, tiene que ver en tu corazón esa transformación. Tú puedes engañar a todo el mundo, pero es el Espíritu Santo quien ve dentro de ti, ve tu motivación, ve tus intenciones ocultas y sabe por qué haces lo que haces. Romanos capítulo 8. Vamos a ir directamente a este versículo bastante importante que nos hace entender algo muy importante. Romanos capítulo 8, es el Nuevo Testamento, versículo 16, dice, el Espíritu mismo, es decir, el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el 15 dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por lo cual clamamos Abba, Padre. ¿Qué es lo importante para entender aquí? En primer lugar, Dios nos transforma milagrosamente por dentro, ¿vale? Recibimos un espíritu de Dios y ese mismo espíritu da testimonio de que nuestro espíritu ahora es un espíritu, digamos, adoptado en el reino de Dios. Y ahora podemos decir Abba, Padre. Ahora podemos decir Dios es mi fortaleza, Dios es todo para mí, Dios es quien me ama y yo le amo a Él. Antes de eso no puedes. Si lo dices es falso. Porque es el Espíritu Santo quien es testigo de estas cosas. Muchos dicen, bueno, es que todos somos hijos de Dios. Eso es mentira. Totalmente mentira. Si te han dicho eso, es totalmente mentira.
La única forma de ser un hijo de Dios o hija de Dios es a través de Jesucristo, a través de esta transformación milagrosa que hace el Espíritu Santo en tu vida. Antes de eso, eres solo creación de Dios. Fuiste creado por Dios con un propósito, pero después de la caída, después del pecado original, ya no puedes ser hijo de Dios o hija de Dios. Ahora tienes que ser adoptado, y eso solo ocurre una vez que te entregas a Jesucristo como tu Señor. Una vez que lo recibes en tu corazón como dueño, entonces eres hijo de Dios. Dios tiene que hacer un milagro en tu vida para que tú puedas entrar al reino de Dios. Porque el camino es muy estrecho, la puerta es muy estrecha y muy pocos van a entrar, muy pocos van a querer entrar, porque, como hemos dicho antes, tienes que morir a ti mismo para poder entrar. No todos van a llegar. Piénsalo, no todos van a llegar. ¿De qué grupo vas a ser tú? ¿De los que entran por ese camino angosto, por esa puerta pequeña? ¿O de los que se pierden en el camino que es ancho, que lleva a la perdición? Lucas capítulo 18, vamos a ir directamente, que habla sobre esta puerta. Lucas capítulo 18, versículo 25 a 27, dice: porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que oyeron eso dijeron: ¿y quién podrá salvarse? Y él respondió: lo imposible para los hombres es posible para Dios. Gracias, Padre. Gracias, Santo. Gracias, Padre. ¿De qué habla esto? Aquí Jesús nos está enseñando a través de este ejemplo lo difícil que es que uno entre al reino de Dios, que uno incluso reciba ahora el reino de Dios. Porque esto, cuando dice el ojo de la aguja, ¿vale?, se está refiriendo a una de las puertas que había en Jerusalén aquel entonces. Porque de día las puertas grandes se abrían, porque la gente entraba y salía al mercadeo cada día, había mucho tráfico, era el centro de la economía de esa parte del mundo, y mucha gente pasaba por ahí a diario para cosas religiosas, cosas de negocios, especies y todo lo demás. Mucho tráfico en las puertas grandes. Pero de noche se cerraban las puertas grandes y se dejaba abierto una puerta pequeñita que se llamaba el ojo de la aguja. Y esa puerta era pequeña a propósito para que no entraran ladrones, no entraran a saquear y llevarse cosas. Y si alguien venía con un camello, por ejemplo, ¿vale?, con un camello y quería pasar por esa puerta, normalmente los camellos llevaban un montón de mercancía sobre ellos. Había que bajar toda la mercancía, dejarla a un lado y empujar a ese camello por esa puerta que era muy pequeña, donde justo cabía el camello. Algunos incluso escriben que esa puerta era incluso bajita y había que forzar al camello que se pusiera de rodillas para poder empujarlo. Ya yo no lo sé, pero eso también he oído por ahí. Pero lo que sí sabemos es que aquí Jesús está haciendo esto a propósito para que entendamos que para poder entrar al reino de Dios, ¿vale?, hay que despojarse de todo lo que tenemos. Y por eso ellos lo entendían. Porque dice la parábola: es más fácil que un camello entre por esa puerta que un hombre entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque al hombre nos cuesta soltarlo todo. Como dice el refrán, ¿no? Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como.
Yo me he hecho a mí mismo. Mira lo que yo he hecho, lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo acumular. Las riquezas, las cosas, todo eso hay que soltarlo. No es que sea malo, pero para entrar en el reino de Dios tienes que entrar para que Él te haga de nuevo. No puedes venir a Jesús diciendo, mira quién yo soy, mira todo lo que he hecho, mira cuánto he dado a los pobres, mira lo bueno que soy. A Dios no le importa nada de eso, porque a sus ojos tú eres un pecador. A sus ojos tus manos están llenas de sangre. Y solo Jesús y el sacrificio en la cruz puede lavar esa sangre de tus manos, puede lavar ese pecado. Entonces Jesús quiere que vengas tal como eres. Y por eso ellos se dan cuenta de que es casi imposible que alguien se someta de esa manera a Dios y pueda entrar al reino de los cielos. Por eso Jesús le responde, no te preocupes, vamos a ver otra vez lo que le dice Jesús a ellos. En el versículo 27, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Quiere decir que Dios sabe cómo hacer que tú entres por esa puerta. Si Dios te quiere de verdad, si Dios te ama, que sabemos que te ama, y te ha escogido para ser su hijo, Él sabe cómo zarandear tu fundamento ahora mismo, cómo zarandearte hasta que lo sueltes todo y te des cuenta que todo lo que estás haciendo no vale nada la pena comparado con estar en su presencia. Y eso es lo que Dios hace. Y vemos también en esta parábola, en una de las partes, que todo lo que podemos hacer tú y yo, lo único que podemos hacer es nosotros podemos plantar esa semilla y darle agua, ¿vale? Y cuidarla. Podemos predicar ese mensaje y podemos orar por la persona. Pero es Dios quien tiene que transformar esa vida milagrosamente. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 3, vamos allí. 1 Corintios capítulo 3, versículo 6 al versículo 9. Dice, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, el reino de Dios, como hemos dicho antes, tiene que expandirse milagrosamente. Nosotros solo podemos predicar la palabra, solo podemos animar a otros con la palabra de Dios, podemos seguir orando por ellos, pero es Dios quien hace que esa persona sea transformada y pueda entrar en el reino de Dios. Si esa persona va a aceptar a Dios a través de tus palabrerías, a través de tus promesas falsas, a través de lo buena persona que eres, no va a ser para nada, porque incluso yo te voy a fallar algún día. Yo algún día voy a hacer algo que te va a completamente horrificar. Te va a decir, pues yo no quiero seguir ya más a Cristo porque este hombre mira lo que hace. Y por eso no quiero que vayas a Cristo por lo que yo te he dicho. Tienes que venir a Cristo porque tú lo necesitas, porque Él te ama. Y así es como el reino de Dios se va expandiendo. Incluso el apóstol Pablo, que era uno de los más listos apóstoles, el más estudioso, el que más sabía de todas las cosas, incluso él dijo que, mira, yo no vine a vosotros con palabras de sabiduría, con palabras importantes y cosas de filosofía. Yo te vine con un mensaje que era Cristo crucificado. Cristo crucificado, y hablando de la transformación que
Él ha hecho dentro de nosotros. Eso es lo más grande que puedes hacer, porque al final de esa manera es Dios quien cambia las vidas. Porque yo te digo que si yo te vengo a ti con filosofía de hombres y con palabras buenas y bonitas y de paz y hacerte sentir bien contigo mismo y palabras sabias, vendrá otro detrás de mí más sabio que yo, con más paz que yo, más guapo que yo, con más carisma que yo, y te hará ir en contra de Cristo. Por eso el mensaje más importante, la semilla más importante que Dios quiere plantar hoy en tu corazón es Cristo crucificado por amor a ti, por tus pecados. Nada más importa. Una vez que entiendes eso, tú mismo querrás cambiar. Tú mismo querrás correr hacia Dios, arrepentirte de tus pecados, y tú mismo querrás decirle gracias. Gracias por haberme quitado la venda de mis ojos y por haberme cambiado la vida. Y por darme esta oportunidad de poder ser digno de estar en tu presencia. No te creas que Dios te debe algo a ti. Dios no te necesita. Eres tú quien lo necesita a Él. Eres tú quien desesperadamente necesita que Dios te transforme por dentro. Él ve todo. Él lo sabe todo. Y aún así dice, te amo, te quiero y te voy a transformar a través del poder del Espíritu Santo. Te animo con esto que vengas hoy a Él, que no dejes más tiempo, que no tardes demasiado en decidirte en crecer en Jesucristo. Si tú estás viviendo una vida mediocre en tu caminar con Cristo, incluso si eres cristiano, mediocre, te animo hoy que le pidas al Señor que siga transformándote por dentro espiritualmente, para que haya más crecimiento en ti. Si estás aburrido de tu religión, aburrido de incluso tu fe cristiana, entonces es tiempo de que te arrepientas de esa muerte espiritual y que le pidas a Jesucristo que te transforme como dice su palabra. Para que todo el mundo vea, mira cómo éste ha cambiado, porque Dios lo hace de esa manera. Te animo con esto, si quieres saber más sobre Jesucristo, si quieres recibirle hoy en tu corazón, habla con nosotros, háblanos, escríbenos, oraremos contigo. Y si no, pues coge la Biblia, empieza a leerla, el Nuevo Testamento, sería más fácil. El libro de Juan es un buen libro para empezar. Empieza a leerlo y si tienes preguntas, manda un mensaje. Si tienes preguntas, si quieres recibirlo, habla con nosotros, oraremos por ti, oraremos contigo y te garantizo que esta transformación espiritual puede empezar hoy y ahora mismo. Si sientes algo en tu corazón ahora mismo, es que el Espíritu Santo está tocando algo. No lo ignores. Dios te ama y por eso hoy estás escuchando. Que Dios te bendiga. Pedimos que Dios te siga hablando y que no sea muy tarde para ti, porque un día vendrá cuando ya no despertarás y será demasiado tarde. Que Dios te bendiga.